Sí, recuerden la letra de este canto. Todo fue por amor. Y cualquier cosa que estudiemos en la palabra de Dios, cualquier cosa que no entendamos en la palabra de Dios, recordemos sobre todo el amor de Jesucristo. Porque puede ser que no entendamos muchas veces cuando estudiamos profecías. Algunos solamente ven bestias y cosas simbólicas y cosas difíciles, y entonces se preocupan y dicen: yo no puedo entender el Evangelio. Bueno, yo quiero decirte que el Evangelio es simple. Todo lo hizo Cristo por amor. Él dio su vida por nosotros, Él ha hecho toda la provisión necesaria para nuestra salvación, y solamente nosotros tenemos que aceptar el amor de Jesucristo y hemos de alcanzar la salvación. La teología y lo demás que estudiamos son cosas que nos ayudan, pero no es lo principal. Lo principal es que aceptemos y comprendamos el amor de Jesucristo. Recordemos siempre eso. Digo esto porque presiento que esta mañana también vamos a hablar de 2 o 3 aspectos, quizás 2, que algunos quizás no comprendan totalmente, o que quizás algunos no estén acostumbrados a que se les hable de esto, pero vamos a hablarlos esta mañana. La semana pasada, hablando con Milka y también con Chávez y los demás, alguien dijo: ¿y por qué en la iglesia no se predica de eso? Y yo le dije: sí, lo hemos predicado, pero lo vamos a seguir predicando. Lo vamos a predicar. Y precisamente estamos hablando en estos días. En estos sábados atrás hemos comenzado a hablar acerca de algo y de alguien. A ver si este sábado alguien recuerda de quién estamos hablando. De Abraham. Ahora recuerdan un poquito más que la semana pasada, porque ustedes estaban el sábado pasado. Así que estábamos hablando de Abraham, hablando de una serie de temas que he estado preparando acerca del pueblo de Dios o del remanente de Dios a través del tiempo. Es importante que sepamos que Dios tiene un pueblo remanente a través del tiempo. En todas las épocas y en todo lugar Dios tiene un remanente, es decir, un pueblo que lo representa. Y Dios llamó a Abraham para formar y establecer un pueblo que lo representara en esta tierra después que el enemigo vino y destruyó todo lo que Dios había creado, después que pasó el diluvio donde Dios tuvo que destruir a casi todos los seres humanos. Solamente quedaron 8. A ver si están despiertos, de vez en cuando los voy a sorprender. Porque a veces el pastor se pone a predicar y entonces la voz allí constante hace que algunos se duerman. Y no quiero que alguien se duerma esta mañana, así que voy a estar molestándoles de vez en cuando. Así que después del diluvio quedaron solamente 8 personas. Y estoy haciendo un repaso de lo que hemos predicado anteriormente. Y Dios llamó entonces a Abraham para establecer un pueblo, porque aún después del diluvio el ser humano se rebeló contra Dios. El ser humano volvió a la idolatría, volvió al pecado, volvió a la maldad. Y parecía como que todo el mundo se había ido en rebelión contra Dios. Pero Dios dijo: no, hay personas que son fieles. Y quiero establecer un pueblo que me represente en la tierra. Y llamó a Abraham para establecer este pueblo, para establecer el remanente que permanece fiel a Dios en todos los tiempos y a pesar de todas las circunstancias. Ese es el remanente. Pregunto: ¿somos nosotros hoy el remanente de Dios? ¿Que permanecemos fieles a Dios en todo tiempo y bajo toda circunstancia? ¿Que estamos dispuestos a representar a Dios aunque se desplomen los cielos? ¿Que estamos dispuestos a representar a Dios aunque no entendamos muchas cosas que Dios nos pide? Porque cuando Dios le pidió muchas cosas a Abraham, ¿ustedes creen que él las entendió? Él entendió cuando Dios le dijo: deja tu casa, tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que te voy a mostrar. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Ustedes creen que eso fue una orden fácil? ¿Que él la entendió? No, él no la comprendió. ¿Pero qué hizo? Obedeció. Ese es el remanente. El remanente obedece a Dios aunque no comprenda los mandatos de Dios. Pero si es un mandato de Dios, lo obedecemos. Porque somos el remanente de Dios, somos el pueblo de Dios, somos los representantes de Dios.
Por lo tanto, obedecemos a nuestro Dios. Y cuando Dios le dijo a Abraham, ofréceme a tu hijo Isaac, ¿ustedes creen que Abraham entendió ese pedido de Dios? No, él no lo entendió. Pero él estuvo dispuesto ¿a qué? A obedecer. Él fue a obedecer la orden de Dios y fue a sacrificar a su hijo hasta que Dios le dijo, no, no tienes que hacerlo. Si buscan allí la Biblia, pueden buscar Génesis 18, porque vamos a estar estudiando acerca de ese pasaje. Y vemos cómo Abraham, a través del tiempo y a través de su vida, demostró que él era obediente a Dios y que estaba dispuesto a ser el representante de Dios en la tierra. Y esta mañana vamos a estudiar un pasaje. Quiero confesarles que me senté para estudiar un tema y preparar un tema. Y cuando comencé a leer el pasaje, empecé a preparar otro tema. No sé, el Espíritu a veces le cambia a uno de ideas cuando empieza a estudiar la palabra de Dios. Y era precisamente de Abraham, pero comencé a leer el capítulo 18 y en lugar de preparar el tema que iba a preparar, comencé a preparar otro tema. El sábado próximo hablaremos del tema que iba a predicar, pero hoy nos quedamos con la primera parte del capítulo 18. Y después vamos a estudiar la segunda parte del capítulo 18. Es que la historia de Abraham es tan rica, está tan llena de experiencias, de enseñanzas, de mensajes para el pueblo de Dios, de mensajes para el remanente, que no hay alguna cosa que podamos pasar por alto, porque todas son importantes y todas tenemos que sacarle algún mensaje para nosotros. Dice el capítulo 18 de Génesis, en el versículo 1 en lo adelante. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre. ¿A quién? A Abraham. Estamos hablando de la historia de Abraham y allí ustedes van a ver que está hablando de Abraham. Le apareció Jehová a Abraham en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos, dejad debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Hoy vamos a estudiar esta porción del capítulo 18 hasta el versículo 6. Es una porción interesante de la historia de Abraham. Dice que Abraham había almorzado, parece que había terminado de comer, y se sentó a la puerta de su tienda. En ese tiempo estos patriarcas habitaban en tiendas. El pueblo de Dios había salido de la ciudad. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y salió como un nómada. Salió solamente con tiendas, ya no le importaba tener una casa con columnas y edificios y una piscina y todas esas cosas que a veces tenemos que dejar, ¿verdad? Y entonces él decidió andar con Dios, aunque tuviera que andar como un nómada viviendo en tiendas. Y dice que estaba allí sentado a la puerta de su tienda al calor del mediodía. Parece que había terminado de almorzar. Cuando uno almuerza, pues se sienta un poquito para reposar el almuerzo, para descansar un poquito. Y estaba sentado allí mirando el paisaje y de pronto vio que venían 3 transeúntes, 3 forasteros, 3 visitantes que quizás iban a pasar frente a su propiedad o quizás venían a entrar. Pero él los vio que se acercaban y salió corriendo a recibirlos. Ahora quiero que ustedes noten algo. A veces la Biblia dice cosas que nosotros no entendemos y que entonces por una palabra le cambiamos el significado a todo. Tengamos cuidado cuando le queremos dar un significado a cada palabra literalmente y a veces no le damos el significado que realmente tiene. Dice el versículo 2 del 18: y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. ¿Cómo es que si estaban junto a él, dice que él se levantó y salió corriendo para recibirlos? ¿Se dan cuenta? Tengamos cuidado con las palabras.
Dice que habían 3 varones, cuando él los miró estaban junto a él, significa que estaban cerca, que se habían acercado, que habían llegado hasta su propiedad, pero no significa que estaban a su lado. Así que tengamos cuidado cuando usamos las palabras a veces en la Biblia y le damos un significado literal en lo que está diciendo exactamente. Tengamos en cuenta todo el contexto de que está hablando, porque dice que él salió corriendo a recibirlos. Ahora me pregunto, ¿por qué Abraham salió corriendo a recibir a estos hombres? ¿Los conocía? Yo les voy a decir por qué salió a recibirlos. Él salió a recibirlo porque él era un hombre hospitalario. Porque él era un hombre que le gustaba servir a los demás. Él era un hombre que estaba puesto al servicio de Dios y nadie podía pasar cerca de su casa, cerca de su propiedad, si él no lo invitaba a pasar. Todo el que pasaba cerca, él lo invitaba a pasar. Y quiero decirles, estudiando esta semana, que encontré que él no sabía quiénes eran hasta después que ellos se rebelaron. Él no sabía quiénes eran los visitantes. Cuando él lo vio acercarse, sabían que eran personas quizás importantes, porque tenían quizás una apariencia importante. Quizás dijeron, dijo él, ¿quiénes serán estos hombres? Voy a salir a recibirlos. Pero él siempre acostumbraba a invitar a las personas a su casa, a su propiedad, para ayudarles, para servirles, para darles alimentos, para darles agua, para sustentarlos, porque él sabía que Dios lo había puesto en ese lugar con un propósito. Desde que Dios llamó a Abraham, ¿lo llamó para qué? Para que fuera su siervo, para que fuera su representante. Hermanos, cuando Dios nos ha llamado a nosotros, nos ha llamado con el mismo propósito. Él quiere que nosotros seamos sus representantes, que seamos sus siervos, donde quiera que estamos, en el trabajo, manejando en la calle, o quizás en la casa, o en la iglesia, donde quiera que estemos, somos siervos y representantes del Dios del cielo. Él nos ha puesto allí con un propósito, Él nos ha llamado con ese propósito. Yo no sé cómo fue el accidente de esta semana de Raúl. Yo sé que él maneja despacio porque he montado con él en su camioneta y lo veo despacio. Yo digo, me desespero cuando él está manejando porque digo, yo manejo más rápido. Y me desespero y digo, ¿por qué tuvo un accidente y ha tenido otro accidente? Y el enemigo anda buscando para hacerle daño porque él no maneja mal, él maneja tranquilo. Yo tendría que tener más accidentes porque manejo muy desesperado. Y mi esposa me dice, tienes que manejar más despacio. Pero, ¿por qué digo esto? Porque aún manejando, nosotros tenemos que recordar que estamos siendo testigos. Somos siervos de Dios. Mi esposa lo dice para que yo tome conciencia. Somos siervos de Dios aún manejando, y cuando manejamos tenemos que darnos cuenta de que somos siervos de Dios y no podemos manejar como locos. Pero a veces ponen las velocidades un poco bajas. Se desesperan. Los hombres, ¿sabes? Sí, pero a pesar de todo eso, hermanos, ¿cuánto tenemos que aprender de la paciencia? ¿Cuánto tenemos que aprender que somos representantes de Dios? Que no podemos andar como los demás, no podemos andar desesperados. Y si estás en la Florida te gritan groserías y te dicen horrores. Aquello es tremendo. Acá es un lugar un poco más tranquilo, hermana. ¿Cómo es su nombre? Mirna. Mira, ya es otra Mirna más. Contento de que estés aquí con nosotros. Y ella sabe cómo es la Florida, ¿verdad? Porque la Florida es bastante violento para manejar y a ella no le gusta. ¿A cuántos les gusta la Florida aquí? Para vivir. Por eso estamos aquí, porque a ninguno nos gusta la Florida. Pero la realidad es que tenemos que aprender que somos representantes de Dios donde quiera que estemos y lo que estemos haciendo. Y esto es lo que estaba haciendo Abraham. Él estaba representando a Dios allí en su casa, en su tienda. Él estaba sirviendo a Dios. Él era representante de Dios y salió corriendo a recibir a estos visitantes. ¿Saben una cosa? Nosotros estamos olvidando que somos representantes de Dios y hemos olvidado algo muy importante, que es la hospitalidad. No sé por qué tengo todo el tema al revés aquí, pero no importa.
Todo está en la mente también. Es que pues, he dejado algunas hojas y no están aquí conmigo. Y estaba buscando la hoja y decía, ¿dónde está? Pero no está. ¿Están ahí? Gracias. Porque es que tengo una nota que quiero leer. Gracias. Gracias, Gustavo. Gustavo es un diácono eficiente. Saben ustedes que los diáconos tienen que estar muy despiertos. Los diáconos tienen que estar muy despiertos. Si hay que mover un micrófono, si se dio cuenta que falta algo en la plataforma, si se dio cuenta que está pasando algo, el diácono tiene que estar despierto, saber todo lo que está pasando para poder ayudar. Y ese es Gustavo hoy. Gracias, Gustavo. Me ha ayudado mucho, porque esta página que tengo aquí es la introducción que quiero darles. Dice aquí en Patriarcas y Profetas, página 128, los hijos de Dios son sus representantes en la tierra y Él quiere que sean luces en medio de las tinieblas morales de este mundo. Dios quiere que seamos ¿qué? Luces en medio de las tinieblas morales de este mundo. Tenemos que ser luces, esparcidos por todas partes de la tierra, en pueblos, ciudades y aldeas. Son testigos de Dios, los medios por los cuales Él ha de comunicar a un mundo incrédulo el conocimiento de su voluntad y las maravillas de su gracia. Él se propone que todos los que participan de la gran salvación sean sus misioneros. Hermanos, donde quiera que estemos, estamos cumpliendo una misión. Somos representantes del cielo, somos representantes del Dios del universo, somos misioneros. Dice, la piedad de los cristianos contribuye o constituye la norma mediante la cual los infieles juzgan el evangelio. ¿Cómo la gente juzga el evangelio? Al vernos a nosotros, por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de comportarnos, por nuestra manera de tratarlos, la gente juzga el evangelio a través de nuestras vidas. Por eso Abraham salió rápidamente a recibir a estos hombres, porque él estaba sirviendo al Señor. Dice, las pruebas soportadas pacientemente, las bendiciones recibidas con gratitud, la mansedumbre, la bondad, la misericordia y el amor manifestados habitualmente son las luces que brillan en el carácter ante el mundo y ponen de manifiesto el contraste que existe con las tinieblas que producen el egoísmo del corazón natural. Hermanos, tenemos que vivir diferentes del mundo, tenemos que mostrar el amor de Jesucristo, tenemos que ser pacientes, tenemos que ser amables y tenemos que ser hospitalarios, tenemos que aprender a a practicar la hospitalidad. Miren lo que dice Hebreos capítulo 13, les invito a buscar en Hebreos. Capítulo 13, versículo 2. Acordaos de los profesos. Perdón, ya mis lentes están fallando. No olvidéis la hospitalidad que por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Amén. No olvidéis la hospitalidad sin la cual, por medio de la cual algunos, ¿qué hicieron? Hospedaron ángeles. ¿Cuántos estamos practicando la hospitalidad? Nos gusta ser hospitalarios, nos gusta ofrecer a los demás, nos gusta traer a los demás a nuestra casa, nos gusta brindarle a los demás nuestros alimentos, nos gusta compartir con los demás cuando tenemos mucho o cuando tenemos poco. Yo tengo aquí otras notas que hablan acerca de eso, pero no las voy a leer porque a algunos no les gusta que leamos porque entonces se duermen. Pero quiero decirles que extrañamente el pueblo de Dios está dejando de ser hospitalario. Dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Eso es cierto, pero muchos lo estamos tomando como excusa para dejar de ser hospitalarios. Muchos estamos buscando excusas para no compartir con los demás el amor y la misericordia. A veces vienen personas a la iglesia y ese no es el caso de nuestra iglesia, gracias a Dios. Pero muchos testimonios he escuchado de personas que han ido a otras iglesias por allá y entonces nadie se ha acercado a ellos ni para preguntarles de dónde vienen, ni si tienen qué comer, ni para dónde van, nada, ni se han enterado de quiénes son. Nosotros necesitamos aprender de Abraham.
Necesitamos aprender a ser hospitalarios y a compartir con los demás y acercarnos a ellos para mostrarles el amor de Jesucristo. Y muchas veces dice el Espíritu de Profecía que la excusa es: no, yo no cociné nada hoy. Yo no cociné nada para este sábado, así que no puedo llevar a nadie de visita a la casa. Entonces, que vaya para otro lugar. Y cuando lo mandan para otro lugar o a otra persona, dice la otra persona: no, es que yo tengo problemas, porque alguna excusa pone y tampoco va. Y a veces las personas se tienen que ir a su casa sin haber comido nada el sábado. Y entonces después decimos: pero se fueron a un restaurante a comer en sábado, pero si usted no lo invitó a su casa. ¿Se dan cuenta? La hospitalidad, hermanos. ¿Y qué pasa? Que muchos nos gusta ser hospitalarios cuando tenemos mucho con qué compartir. Cuando tenemos mucho para compartir, ¡ay, qué fácil es! Pero ¿saben cómo se llama eso? Ostentación. No se llama hospitalidad. Cuando queremos que los demás vean lo que yo tengo y yo puedo darles y puedo sentirme orgulloso de lo que tengo, entonces comparto con ellos. Eso no es hospitalidad, eso es ostentación. Recuerdo la historia de un pastor que dice que fue a una iglesia, nadie sabía que él era pastor, simplemente estaba de vacaciones, llegó allí de visita a esa iglesia para adorar al Señor y entonces nadie lo invitaba el sábado. Finalmente un viejito se le acercó y le dijo: hermano, ¿usted quiere venir a comer conmigo? Sí, está bien, yo voy con usted. Y se fue a comer con el viejito. Lo único que tenía el viejito para comer eran unas viandas, no sé si eran boniatos o yuca, unas viandas preparadas, y eso fue lo que compartió con el pastor. Pero los hermanos de la iglesia, que tenían mucho y que tenían ostentación, ni siquiera lo invitaron a comer. Si se hubieran enterado que era el pastor de la conferencia, que era importante, entonces lo hubieran invitado. ¡Ay, corra, pastor, venga para mi casa! Y yo tengo para usted y no se vaya. Pero eso es hipocresía. Eso es a veces falta de amor, porque realmente lo que queremos es buscar méritos, buscar apoyo, buscar ciertas cosas humanas, el egoísmo humano. Pero nunca, cuando hacemos estas cosas, estamos haciendo lo que dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús en Mateo capítulo 25? Dice que cuando el rey venga, pondrá a la derecha a las ovejas y a los cabritos a la izquierda. Y entonces les dirá a los de la derecha: por cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Porque tuve hambre y me diste de comer, estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel fuiste a mí, desnudo y me cubriste, enfermo y los de la derecha dirán: Señor, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo hicimos esas cosas? Y el Señor le dirá: por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí lo hiciste. Cuando hacemos estas cosas sin darnos cuenta, porque lo hacemos por amor, eso es lo que vale. Pero si lo hacemos con intereses egoístas, con ostentación, con manipulación, con hipocresía, eso no vale nada. Pero Abraham se acercó a estos hombres con amor, con sinceridad, con humildad y les ofreció lo que él tenía. Sí, él era un hombre que tenía muchas posesiones, pero él no tenía nada preparado en ese momento. Fíjense que le dijo: ¿por qué no se quedan un momento que les voy a preparar algo de comer y les voy a dar para que descansen? Y ellos dijeron: haz como tú has dicho. Ahora, ¿qué fue lo que mandó a preparar Abraham? Y en esto quiero detenerme unos minutos. ¿Qué fue lo que mandó a preparar Abraham? ¿Qué alimentos mandó a preparar? Le dijo a la mujer, fue corriendo, versículo 6 del 18, fue corriendo a la mujer y le dijo: prepara un poco de harina y amásala y prepara panes y ponlos allí y que se preparen. Y entonces corrió a las vacas y buscó el mejor de los becerros, el más hermoso, el más bonito, el más tierno, y lo mandó a preparar. No escogió el más feíto, el más flaco y el más enjuto, buscó el más hermoso para prepararlo para sus visitantes que ni los conocía. Y luego fue y le dijo a los criados: preparen este becerro y preparen leche y preparen crema o mantequilla. Y fue para allá y se presentó con sus visitantes y se los ofreció. Lo ofreció con todo el corazón, con todo cariño y con todo amor. Ahora bien, ¿se habrán comido los visitantes los alimentos que les presentó Abraham?
Habrán comido los visitantes lo que presentó Abraham. ¿Qué dice allí? Génesis 18, versículo 8. Quizás está muy grande. Puedes ponerlo un poquito más chiquito para que se vea todo. Versículo 8 del capítulo 18 dice: tomó también mantequilla, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. ¿Quiénes eran? Después que él conversó con ellos y después que estuvo un rato con ellos, él supo quiénes eran. Porque la historia que vamos a contar la próxima semana es lo que sigue. Ellos mandaron a buscar a Sara, le dijeron a Sara que iba a tener un hijo. Y también después dijeron lo que iban a hacer en Sodoma y Gomorra, que es el tema de la próxima semana. Y entonces Abraham se dio cuenta quiénes eran. Eran mensajeros de Dios, eran los ángeles de Dios. Y el mismo Cristo, dice el Espíritu de Profecía, que uno de ellos era Cristo. Era el ángel de Jehová. Y cuando se menciona en la Biblia el ángel de Jehová, es Cristo, es Jehová que estaba allí. Así que vinieron dos ángeles y vino Jehová a visitar a Abraham. Me pregunto si nosotros en alguna ocasión tendremos el privilegio de tener entre nosotros la visita de ángeles y del mismo Jehová. Bueno, aquí la tenemos esta mañana, pero no lo tenemos como lo tuvo Abraham. Ellos vinieron en forma humana. Ellos vinieron como seres humanos y eso fue muy interesante, pero dice que eran ángeles y era Jehová, y ahora dice que Abraham les presentó mantequilla, pan, leche y carne y comieron. ¿Les preocupa esto? Nos vamos a matar. ¿Saben de lo que estoy hablando, verdad? El pueblo remanente tiene una alimentación especial. El tiempo para el cual hemos vivido, Dios nos ha dado una alimentación diferente, nos ha mandado a comer diferente y nos ha dicho: esto es bueno, esto no es bueno, pueden comer de esto, deben comer del otro, no coman de esto, de aquello y del otro. Y algunos no entienden, y una de las cosas que no es buena en este tiempo son los productos animales. Porque se han enfermado, porque hay contaminación, porque hay muchas enfermedades y porque realmente no es bueno. Pero algunos encuentran este versículo y pueden decir: pero si hasta los ángeles comieron carne y comieron queso y comieron leche y mantequilla, ¿por qué nosotros no podemos comer? Porque eso sucede cuando nosotros estamos tratando de justificar lo que nos gusta y queremos hacer lo que nos da la gana, y entonces buscamos en la Biblia justificación para nuestros errores y para no obedecer la palabra de Dios. Y usted puede pensar lo que quiera, pero yo le voy a decir una cosa: cuando los ángeles comieron, ¿vinieron en forma de ángeles o en forma de Dios? ¿Cómo vinieron? Vinieron como seres humanos. Se presentaron delante de Abraham como seres humanos. No se presentaron como Dios ni como ángeles. ¿Vinieron con ropa o vinieron desnudos? ¿Necesitan los ángeles ropas? ¿Necesitan los ángeles zapatos? ¿Necesitan los ángeles comida? Bueno, yo no sé. Porque en el cielo está el árbol de la vida. En el cielo hay muchos alimentos de los cuales habla la Biblia, de los cuales vamos a comer y vamos a participar, y nosotros fuimos hechos a imagen de Dios y nosotros tenemos un sistema digestivo y seguramente Dios nos creó perfectos para que comiéramos, y los alimentos que comiéramos nos iban a preservar la vida para siempre, incluso comiendo del árbol de la vida, porque la vida de los seres creados no depende de uno mismo, es decir, no es una vida, ¿cuál es la palabra? Estamos vivos, pero condicionalmente. Tenemos vida condicional, no vida eterna en nosotros mismos. Es una vida condicional, está bajo condición de obediencia. Así que nosotros tenemos que comer para vivir, y los ángeles fueron creados por Dios, no son seres eternos. También posiblemente tienen que comer para vivir. ¿Qué comen? Bueno, encontramos en la Biblia cuando se derramó el maná en el desierto que dice que era comida de ángeles.
Así dice la Biblia. Pero a pesar de esto pudiéramos filosofar o teologizar y buscar muchas ideas acerca de que los ángeles y el mismo Cristo Jesús comieron allí carne y todo eso. Miren, si ustedes buscan, hay un texto que quiero encontrar aquí, a ver si lo encuentro entre mis hojas. Un texto que está en donde dice que Jesús se presentó delante de ellos después que había resucitado. Así que Jesús vino después de haber resucitado y se presentó a los discípulos. Y los discípulos no creían que era Jesús y estaban asombrados de ver a Jesús. Y decían, ¿será un espíritu que estamos viendo o será el mismo Jesús? Y Jesús les dijo, tóquenme para que ustedes vean que un espíritu no tiene carne ni huesos como yo tengo. Así que Jesús, después que había resucitado, tenía ¿qué? Carne y huesos, tenía un cuerpo. Pero a pesar de eso, dice que estaban las puertas cerradas, y estando las puertas cerradas, Jesús entró. Él no abrió la puerta, Él no llamó a la puerta, nadie le abrió. Él simplemente apareció en medio de ellos allí dentro de la sala. Así que tenía un cuerpo de carne y de hueso, pero pasaba por la puerta y por las paredes cerradas. Era un cuerpo diferente al nuestro, después de haber resucitado. Pero más que eso, Jesús les dijo, así que no creen que soy yo, tienen aquí algo que comer. Búsquenlo en la Biblia, quizás allí lo pueda encontrar rápidamente. Y entonces le dijeron, sí, tenemos aquí parte de un pescado y pan. Y dijeron, tráigamelo. Y lo trajeron y se lo comió. Carne de pescado y pan. Jesús después de haber resucitado. ¿Por qué Jesús hace esto? Para demostrarles que Él está vivo, para demostrarles que Él ha resucitado, para demostrarles que realmente es Él mismo. Es el mismo Jesús, es el mismo que había estado con ellos anteriormente. Y ahora cuando los ángeles que vinieron a Abraham comieron también de lo que Abraham les había puesto, lo hicieron para que cuando ellos se fueran, él no quedara con la impresión de que había tenido una visión o si había tenido un sueño, si había sido real o no, sino para que hubiera quedado la demostración de que habían estado con él. Y por eso comieron lo que Abraham les presentó. Pero tampoco sabemos si el metabolismo de los ángeles de Cristo era igual que el nuestro, cuando es divino o cuando es humano. Porque Jesús entró por las paredes después de resucitar. El cuerpo no era igual que el nuestro. Podemos pensar que el metabolismo era igual que el nuestro cuando hace la digestión. ¿Por qué? Y los ángeles cuando comieron allí era igual que el nuestro, no lo sabemos. Y si nos podemos especular de eso, estamos hablando tonterías, porque no sabemos cómo son los ángeles, ni qué comen, ni cómo comen, si ellos transformaron el alimento que Abraham les dio, si se lo comieron y era igual. No sabemos nada de eso. Lo que sabemos es que comieron para demostrarles a Abraham que ellos habían estado con él y que eran reales. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Lucas, gracias, Lucas 24, donde está allí ese pasaje. Ahora bien, nosotros necesitamos aprender lo siguiente: en cada tiempo y en cada época, en cada periodo de la historia, ha habido una alimentación diferente que Dios le ha dado al ser humano. Cuando Dios creó al hombre en Génesis capítulo 1, versículo 29, dice que Dios le dijo al hombre, de todos los frutos de los árboles podéis comer. Todos los árboles que dan fruto y que dan semilla, de ellos pueden comer. Y a los animales les dio las plantas del campo para que comieran. Así que Dios estableció la alimentación del ser humano cuando lo creó. Estableció un tipo de alimentación. Y la alimentación que le dio era una alimentación de semillas y de frutos de los árboles. Allí no incluía ninguna otra cosa. Después el hombre entonces fue cambiando la dieta. Y Dios, después del diluvio, le cambió la dieta al hombre y le permitió al hombre que comiera carne. ¿Por qué? Porque no habían otros alimentos. Había pasado el diluvio, no quedaban árboles, no quedaban plantas, no había frutos, no había semillas, no había nada. Y por eso Dios le dijo a Noé, en el arca tienen que entrar 7 parejas. ¿De qué tipo de animales? Limpios. ¿Y cómo sabía Noé cuáles eran animales limpios y cuáles eran animales inmundos? ¿Ya comían ellos antes del diluvio, comían carne? Pero ya sabían
lo que eran animales limpios y lo que no eran animales limpios. ¿Saben por qué? Por los sacrificios. Porque solamente se podían utilizar animales limpios para el sacrificio. Entonces Noé sabía cuáles eran los animales limpios y cuáles eran los animales inmundos. Y Dios le dijo que entren 7 parejas de cada animales limpios en el arca y una pareja de animales inmundos o no limpios en el arca. ¿Por qué? Porque después que salieron del arca, ellos necesitaban alimentarse, necesitaban ofrecer sacrificios y Dios entonces les dio más abundancia de animales limpios que de animales no limpios. Y Dios les permitió comer de esos animales. Y entonces tuvieron ese tipo de alimentación de allí en lo adelante. Pero precisamente cuando vemos la cantidad de años que viven los seres humanos hoy con lo que vivían antes del diluvio, nos damos cuenta que descendió la cantidad de años drásticamente. ¿Cuántos años vivían los hombres antes del diluvio? Casi 1000 años. La mayor parte de los seres humanos vivían casi 1000 años. Mientras que hoy, para llegar a 100 años, y a veces es mejor ni llegar, porque es tanto angustia y tanto sufrimiento y tanto malestar y tanta enfermedad y tanto dolor que es mejor ni llegar. Producto de lo que comemos, producto de nuestra alimentación, los años de vida han sido rebajados al ser humano. Hemos perdido la vitalidad, hemos perdido la fortaleza física, hemos perdido nuestra salud debido a lo que comemos. La alimentación determina mucho lo que nosotros, cómo nosotros vivimos y la fuerza y la salud física que tenemos. Ahora bien, quiero leerles unas notas que hablan acerca de la alimentación y quiero que ustedes las tengan en cuenta. Dios envió un mensaje especial para el remanente y el mensaje se llama Reforma Pro Salud. La reforma pro salud es la reforma que nos da a nosotros la capacidad de tener salud y vida como Dios quiere que tengamos. Y es importante que nosotros podamos poner en práctica esa reforma para que en realidad podamos vivir adecuadamente y ser libres de las enfermedades que están viniendo a este mundo. Dice Dios, le dijo al pueblo de Israel cuando andaban en el desierto. Y el pueblo de Israel en el desierto es un tipo del remanente antes de entrar a la tierra prometida. Porque Dios sacó al pueblo de Egipto para llevarlos ¿a dónde? A la tierra prometida, a la Canaán terrenal. Dios está sacando a su pueblo hoy para sacarlo del mundo y llevarlo a la tierra prometida, a la Canaán celestial. Cuando estaban en el desierto, ¿qué alimentos le dio Dios al pueblo de Israel? El maná. ¿Y el pueblo estaba contento con el maná? ¿Qué dijo el pueblo? Para eso nos han traído aquí al desierto, a morirnos de hambre. Recordamos cuando nos sentábamos a la orilla de las ollas de carnes en Egipto y cuando teníamos todo tipo de especies y los ajos y los puerros y los no sé cuánto menciona allí y les dábamos sabor a la comida. Hermanos, nuestro paladar, como el paladar del pueblo de Israel, está contaminado, está distorsionado. Hemos distorsionado nuestro paladar. Si a usted le da a un niño, desde que es pequeñito, mucha carne y le da muchos dulces, cuando usted le da a los niños, por ejemplo, un chupa chupa, es un caramelo, cuando usted le da a un niño chocolates todos los días y usted le da una zanahoria, ¿se come la zanahoria? ¿Por qué? Porque su paladar está distorsionado, está contaminado, se ha distorsionado y se ha echado a perder el paladar. Por lo tanto, no le encuentra gusto a los vegetales. Sin embargo, en estos días he visto unos niñitos pequeñitos así en internet, que ellos preparan su comida y todo lo que preparan es vegetales, y frutas y vegetales y verduras. Y no solamente los están preparando, se los están comiendo con un gusto y con un deseo que aquello es increíble. Y yo digo, ¿cómo es que a estos niños tan pequeñitos les gusta tanto los vegetales? Porque desde pequeñitos lo que les dieron fueron vegetales. Y su gusto y su paladar está adaptado a esa alimentación. Pero cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿estaba adaptado a qué? A las carnes, a los condimentos. Y a veces nosotros decimos, si no tiene picante, no me lo como.
si no tiene ajo, si no tiene sazones, si no tiene un gusto fuerte, eso no sabe a nada, eso no hay quien se lo coma. Porque estamos acostumbrados a una sazón fuerte, a un sabor fuerte. Miren, si usted prepara un pedazo de carne, usted toma un pedazo de carne de lo que sea y no le pone ninguna sazón, lo cocina, lo hierve y se lo come, ¿a qué le sabe? Al sabor de la carne, ¿verdad? Es cartón. Eso no sabe a nada. Hermanos, pero nosotros tenemos el paladar distorsionado. Se ha enfermado nuestro paladar. Ahora entonces nos gusta lo que es malo. Nos gusta lo que realmente no deberíamos comer. Pero Dios quiere que tengamos un paladar diferente. Él quiere cambiar nuestro paladar. Pero ¿saben por qué? Porque quiere salvarnos de las enfermedades y los problemas que están viniendo a la humanidad en el tiempo del fin. El mundo se ha contaminado, se ha enfermado, los animales, aún las plantas están siendo distorsionadas y cambiadas su genética, de manera que en lugar de beneficiarnos lo que comemos nos está perjudicando y nos está haciendo daño. Pero nosotros somos rebeldes y queremos rebelarnos contra Dios y queremos vivir y comer lo que nos dé la gana, porque nuestro paladar está distorsionado. Pero miren lo que Dios le dijo al pueblo de Israel cuando los probó, porque el pueblo de Israel dijeron queremos carnes y Dios les mandó ¿qué? Carnes. ¿Y qué pasó cuando comieron carnes? Lo botaban hasta por la nariz y por todas partes. Se enfermaron del estómago y las diarreas y los vómitos y aquello fue terrible y murieron muchos de ellos. Y en Éxodo 15, 26 Dios les dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Hermanos, miren lo que dice ese versículo. Esa es la parte final, esa es la recompensa, ninguna enfermedad te enviaré de las que envié a los egipcios, porque yo soy Jehová tu doctor. Yo soy Jehová tu médico. Cuando dice yo soy Jehová tu sanador, dice yo soy tu médico, yo soy tu doctor, yo soy tu creador. Yo soy el único que te puede sanar y dar salud y vida. Pero nosotros cuando nos enfermamos y nos duele algo, ¿a dónde queremos ir? Al doctor. Y el doctor te dice no puedes comer más con sal. Ah, bueno, el doctor me quitó la sal, ahora sí tengo que comer sin sal. Ah, no, el doctor me quitó la carne de cerdo, ahora ya no puedo comer más carne de cerdo porque tengo la presión alta. Pero si el doctor, que es Dios, te lo manda, tú lo obedeces. Pero si Dios, que no es doctor, te lo manda, tú no lo obedeces. Pero aquí dice en ese versículo, yo soy Jehová tu doctor. Yo soy Jehová tu médico, yo soy Jehová tu sanador y te estoy diciendo lo que tienes que hacer para que tengas salud y para que no vengan las enfermedades y las plagas que están viniendo a los egipcios. ¿Están viniendo plagas y enfermedades al mundo? ¿Tiene que ver algo con la alimentación? Investíguenlos ustedes mismos, pero así es. Dice, ahora miren, analicen este versículo detenidamente. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuál es la receta? Vamos a ver la receta en el versículo. Número 1, oír la voz de Jehová tu Dios. Oír significa leer, estudiar, buscar en la palabra de Dios. Segundo, si hicieres lo recto delante de sus ojos, hay que hacer lo recto, lo que es correcto, lo que Dios ha mandado. Tercero, si dieres oído a mis mandamientos, obedecer los mandamientos de Dios. Tercero de la receta. Y cuarto, si guardares todos los estatutos. Hermanos, Dios tiene una receta para darnos salud y para que las enfermedades del mundo no nos hagan daño, para que no nos agarren las plagas, las pandemias. Algunos andan con un temor terrible y he visto a muchas personas allí en los carros con su máscara y andan en el carro con la máscara y andan en el medio de las montañas caminando con máscara y piensan que se están protegiendo por andar con una máscara. La máscara no te protege a menos que estés cerca de una persona que esté enferma. Pero las personas creen que por obedecer y ponerse la máscara ya están protegidos. Hermanos, la protección no viene de lo que nosotros hacemos por lo que dicen los hombres y los seres humanos. La protección viene porque obedezcamos la palabra de Dios. Hay que obedecer la palabra de Dios.
Dice esta nota, es tan ciertamente un pecado violar las leyes de nuestro ser como lo es quebrantar las leyes de los 10 mandamientos. ¿Qué? A veces pensamos que el pecado es violar las leyes de los 10 mandamientos, porque el pecado es el quebrantar la ley de Dios. Pero dice aquí que no solamente quebrantar la ley de Dios es pecado, dice, lo vuelvo a leer, es tan ciertamente un pecado violar las leyes de nuestro ser. ¿Cuáles son las leyes de nuestro ser? Nuestro cuerpo. Las leyes de salud. Es tan ciertamente un pecado violar las leyes de la salud de nuestro cuerpo como lo es quebrantar las leyes de los 10 mandamientos. ¿Quién estableció los 10 mandamientos? Dios con su propia mano, lo escribió en tablas. ¿Y quién estableció las leyes de la salud de nuestro cuerpo? ¿Quién hizo el cuerpo? Lo hizo Dios con sus propias manos. Por lo tanto, hay 2 leyes establecidas por Dios. La ley de los 10 mandamientos y la ley de la salud del cuerpo fue establecida por la mano de Dios. Y cuando nosotros violamos la ley de los 10 mandamientos o violamos la ley de la salud del cuerpo, es pecado igual. Porque estamos violando la ley de Dios. Consejo sobre salud dice, la transgresión sostenida de las leyes de la naturaleza es una transgresión continua de la ley de Dios. Hermanos, hay un menú, hay un régimen de salud y de alimentación para el remanente. Yo no voy a detenerme dándoles a ustedes todo ahora las descripciones de lo que debemos comer, pero dice una frase que quedó grabada en mi mente. Hay mucha religión en preparar un buen pan. ¿Qué les parece eso? Hay mucha religión en preparar un buen pan. Y dice otro texto que tengo allí guardado, dice que hay muchas personas que no creen que es una obligación delante de Dios preparar cuidadosamente los alimentos. Pero es una obligación que Dios nos ha dado, aprender a preparar cuidadosamente nuestros alimentos, porque nuestros alimentos nos van a proteger o nos van a predisponer para las enfermedades. Ojalá que nosotros aprendamos a obedecer a Dios. Ojalá que nosotros como el remanente estemos dispuestos a obedecer a Dios y a poner en práctica las leyes que Él ha enviado para el remanente, porque Dios habla a través de sus profetas y Dios tiene un profeta para el remanente y Dios ha enviado un mensaje especial de salud para el remanente. Dios ha enviado un mensaje de alimentación para el remanente, porque nos ha alcanzado los fines de los siglos en los cuales hay muchas enfermedades, pandemias, plagas y todo tipo de cosas, producto de lo que estamos comiendo, producto de lo que se alimenta el ser humano. Y Dios quiere proteger ¿a quién? A su pueblo, al pueblo remanente. Por eso dice el Señor aquí esta mañana a cada uno de nosotros: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna de las enfermedades de las que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ojalá que aprendamos a obedecer a Dios y a poner en práctica sus mandamientos. Ojalá que aprendamos a ser el remanente de Dios y alimentarnos como el remanente de Dios, para que podamos tener salud y podamos representar dignamente a nuestro Dios. Que el Señor te bendiga, es mi deseo esta mañana.